vidas gastadas en planear cómo atacar al otro, cómo causar bajas, cómo asesinar, cómo hacer emboscadas. Creo que eso hay que superarlo definitivamente y involucrarse en eso es involucrarse en esa espiral de la muerte. Colombia, baño de sangre. No hay sobrevivientes. Qué bomba en los sótanos que un atentado terrorista haya producido el accidente de la cicada 1803 de Avianca cuando cubría la ruta de Bogotá. Son realmente impresionantes. Es realmente impresionante. No hay sobrevivientes. Reciente historia de Colombia. Seres humanos, Noche de destrucción y muerte en Bogotá. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? Este país no tenía por qué transitar por ahí. Yo creo que hay un dolor profundo en la sociedad colombiana, pero también hay responsabilidades que no se han dicho. Creo yo que fundamentalmente no permitir expresiones políticas democráticas, transformadoras, diferentes, eso nos llevó a esta guerra. Y allí los que han estado en el poder no han reconocido con profundidad esa responsabilidad. Desde 1977 estoy vinculado a las luchas sociales en este país. He sido víctima del conflicto armado, pero también he participado en él activamente. Me desmovilicé de un grupo guerrillero en 1991, del EPL, parte de los acuerdos de paz. La memoria, de alguna manera, es una forma de reparación para quienes han sido dañados. Recordarle a la sociedad que pudo haber sido ella. Esa persona que no ha sufrido pudo haber sido quien ha sufrido. Reconocer el sufrimiento de todos los que han sufrido en el conflicto, de todos. Por un ojo que me saquen a mí, hay una tendencia psicológica estudiada científicamente de sacarle al otro 2 ojos o 3 ojos. Hay escalada. O sea, si yo no modifico mi memoria, yo seguiré en la retaliación. El ser humano encuentra en el pasado, en el recuerdo, la justificación de muchas de sus acciones. La memoria también es paz, en el sentido de que podemos recordar todo lo positivo, todas las cosas maravillosas que tiene la vida. Y darle un peso a eso maravilloso que tiene la vida. ¿El diálogo? Somos Bogotá, gota a gota, ¿cierto? Y es porque creemos que paso a paso, persona a persona, acción por acción, tú puedes llegar a construir algo. Un mar lleno de gotas pensando en la paz, lleno de gotas actuando para la paz. Trabajamos con niños y niñas y adolescentes para la construcción de una cultura de paz basados en 5 principios que son la solidaridad, el perdón, el diálogo, la empatía y el respeto. El mural de reflexión ciudadana aporta a que hagas ese paro en el camino en un instante y que hayas podido pensar por lo menos en qué puedes hacer y qué puedes aportar. Y el paro en el camino te dice, no, venga, dibuje. Véalo desde otro punto de vista. Una fuente de paz revela una manera de comportarse distinta, de transformar acciones pequeñas que causan grandes cambios. Nuestra forma de reaccionar nuestra primera forma muchas veces es violenta, tristemente, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes hacer un pare, reflexionar y decir, miren, esto realmente
se puede cambiar. O esto cometí un error, ¿cómo lo puedo resarcir? Yo me imagino una Colombia construyéndose desde ahí, desde el decir, listo, tenemos que pensar en el otro. Paz es palabra, porque sin comunicación, sin conversación, proliferan los fantasmas, la paranoia, la idea de que el otro está calculando cómo hacer maldades. Paz es palabra desarmada, cuidadosa por el otro, es convertir al enemigo en un adversario, como dicen algunos ahora, ¿no? El enemigo es alguien que en general la gente lo ve como que hay que destruir, y el adversario es con alguien con que usted puede dialogar. Es lo más difícil que hay, contagiar del entusiasmo de la paz, porque uno hace un ejercicio todo el día, por ejemplo, de la necesidad de no portar armas, de no usar el camino violento, y llega a la casa y prende el televisor y por todos los canales lo primero que veo es un arma, un fusil, una 9 milímetros, una AK y gente dándose plomo con otros. Paz es cultura ciudadana, paz es saber sentir vergüenza y saber sentir culpa cuando uno la ha embarrado. Paz es saber avergonzar al otro sin excluirlo, saber reconciliarse con el otro después de haberles hecho sentir vergüenza. Paz es menos garrote, más zanahoria. La sociedad necesita en todos los niveles cargar el lenguaje, cargar las imágenes, los símbolos, cargar la sociedad entera de acciones pacíficas. La comunicación juega un papel determinante en que las sociedades aprendan que hay otros caminos, reconozcan esos otros caminos, incorporar modelos pacíficos, que los héroes sean héroes de paz, que los héroes dejen de ser guerreros. Paz es palabra porque la palabra permite la coexistencia de lo distinto. Gracias a la palabra, los distintos conversan. El antecesor, un motivo a la ilusión de dejarte un mensaje digno en el corazón. Razón por la cual hoy quiero cantarte las cosas que en la vida no dejan de alarmarte. Hablar las soluciones y no de ejecuciones. Diar es fuerza, es amor. Es un movimiento, es una revolución que nosotros hacemos por medio de palabras. Es como la vinculación de muchas ideas distintas que encontraron como un mismo sendero para llegar a algo que nos unía. Un pensamiento de generar amor, paz. Porque de cierta forma todos tenemos algo que decir y lo callamos, darle su expresión social. Idear es eso, es sacar todo lo que llevamos dentro y contarlo, expresarlo. Revolucionarios que piensan atacar, pero no a conciencia, los veo con arma y puñal, con sus rostros. Este mural está ubicado en el Parque Alameda del barrio de Fontibón. Entre comillas, un barrio marginal o algo así. Así lo tilda la sociedad. Pues en este parque, como muchos, también se ve mucho el vicio del consumo de sustancias. Pero pues nosotros con el grupo estamos haciendo algo diferente, que es arte. Pues yo creo que es como otro tipo de riqueza que se ve en estos lugares. Ahí está el arte, uno lo toma o lo deja. Fuera de la guerra de las drogas, no pasar por estos sitios y empezar a pensar en ti mismo. Que el arte es amor, el arte uno lo cambia, le cambia la forma de ver la vida, porque siempre va a haber algo que aprender. Ese es un camino que nunca se acaba, el arte nunca se va a acabar. Uno nunca va a decir llegué a la meta, sino siempre va a haber algo nuevo que aprender.
generar respeto hacia la otra persona, no importa de qué clase sea, cómo vistan, cómo hablan. Demostrar la paz y el amor, no solo con palabras diciendo no, pues el arte es amor, sino mostrándolo en verdad en acciones, generamos amor a través de eso. Y a través de eso aprendemos a tolerar, que creo que es lo que más falta en esta sociedad, que es tolerar esas diferencias y aprender de esas diferencias. Esto es expresión, lo que llevamos dentro, y esto es arte. Pensamos siempre en la venganza. Por ejemplo, tengo un problema judicial, me acaban de robar en mi casa y entonces en lugar de ir a poner la denuncia, en lo primero que pensamos es ojalá hubiera por ahí algún grupo que buscara a esos ladrones y los asesine. Cuando es posible que Colombia transite y tiene que transitar por mecanismos de perdón. Si bien no podremos ser amigos de abrazos y de compartir Navidad, sí podemos vernos sin necesidad de recurrir a la violencia verbal, física o armada. Ese es un camino que todavía nos cuesta, nos dificulta a los colombianos y a las colombianas. Y creo yo que el otro camino que nos dificulta es el camino de la justicia social y de la equidad. Y no es la pobreza la que genera la violencia, es la forma como hemos construido esta sociedad y cómo generamos y acumulamos riqueza. Hay gente que cree que la emoción más fuerte que se mueve en la guerra colombiana es la rabia, es la ira. Yo creo que es el miedo. Es una especie de competencia en quién le produce más miedo a quién. Entonces la paz, si uno lo mira desde este ángulo, la paz es la ausencia de miedo. No es solo la ausencia de violencia, es la ausencia de miedo. Si usted quiere pelear con el miedo, póngase en los dos roles, de víctima y victimario. Hacer cultura de paz implica que las diferencias son aceptadas y son toleradas y son parte del juego de la vida. En la paz, de algún modo, las agendas de los distintos actores se vuelven compatibles y los valores, los criterios, los principios se vuelven en buena parte compartidos. Para lograr la paz hay que vencer la desconfianza. Mi nombre es Diego Jamiel, soy miembro del pueblo Camanchá. Me llamo María Emerenciana Chicunque Mutumbajoy, vivo en el resguardo de la vereda del Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en el departamento del Putumayo, en mi país, Colombia. En lengua, nosotros le llamamos Betznate, y eso no traduce tanto así como carnaval, sino más bien como el día grande, se lo llama así carnaval del perdón. Pero entonces es también el carnaval de la reconciliación, el carnaval de un volver a iniciar. Es un día muy, pero muy grande, y es un día milenario, es un día donde se recoge y se resume toda la cultura ancestral de muchos y muchos miles de años. Cuando nosotros vamos bailando, cuando nosotros vamos cantando, nosotros inclusive no nos damos la mano, sino que empezamos a bailar el uno frente al otro y los sentimientos empiezan a aflorar, y entonces este carnaval es de llanto, es de alegría, es de tristeza, es de regocijo, es un llamado, o sea, encierra muchísimas cosas y todas esas van enfocadas a perdonar. Cuando la otra persona siente que le están perdonando de corazón, o sea, la cara de una cambia, o sea, desde los mismos gestos, y pues ya se imaginarán por dentro cómo queda uno. Qué bonita. Yo me la sueño muy hermosa. Colombia en este momento está desgranada. Yo me imagino que las cordilleras, comparo con un pastel redondo bien bonito,
encariñado para alguien que está cumpliendo años, ¿no? Así, Colombia muy bonita y que nadie la desgranara. El amor es el motor de todo. Entonces cuando tú perdonas, tú curas. Cuando hay curación, cuando hay sanación, hay amor. Si esa actitud de cambio la hacemos personal, individual, familiar, no vamos a esperar tanto de cómo arreglen en Cuba los que están sentados y hablando por nosotros acá. La paz la vamos a encontrar de una forma individual. Hagamos paz desde la casa, desde la palabra, desde el diálogo, desde el respeto con el uno y el otro. Que el arma grande para todos sea la palabra de cumplimiento, porque en la palabra no se firma actas, no se firma acuerdos, ni se firma decretos, solamente el cumplimiento a la palabra. Perdonar es importante porque es que libera esos vacíos, esos dolores del alma, del corazón. Cada uno de nosotros es una novela y cuando se corta no debe ser la decisión de otro ser humano. No hay nada más valioso que la vida, porque cada ser es irrepetible. Cada soldado que muere, cada miembro del grupo ilegal que muere, es una biografía que se trunca. Me dedico a trabajar y a mirar la vida, no a arraigarme en el desplazamiento, sino queriendo como salir de ese hueco. La poesía que yo escribo es una poesía cotidiana y siempre van de acuerdo, así como siempre llevan la palabra de la paz. Cuando uno ha vivido la guerra, desea mucho la paz. Plegaria por la paz. Por sendas de Colombia, unas mujeres van, clamando una plegaria en un grito de paz. Caminando en silencio por una gran verdad, ver a Colombia entera alegre despertar. Que despierten las mentes de aquellos que con rifles, con bombas y granadas callan la realidad, en una guerra zurda que todo lo destruye, de lo que el mundo entero no entenderá jamás. ¿Por qué muere la gente? ¿Por qué se creen ellos, los dueños de la vida con derecho a matar ilusiones, también sueños y anhelos, que han tejido en sus vidas, solo con la esperanza de un mundo más leal? Mujer, amor y vida, madre que lucha y gime, cogidas de las manos hoy vamos a implorar a Dios una plegaria por un mañana nuevo, por un Colombia libre donde brilla hermandad. Roguemos por las gentes de las mentes dormidas, para que mañana tengan también gran despertar. Vivamos en un mundo sin odios, sin rencores, a donde solo reine esa la hermosa paz. Mujer, amor y ejemplo, luchemos por la vida, luchemos por la paz. ¡Viva la paz!